Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy estoy haciendo otro vídeo que llevaba ya tiempo sin hacer uno y he decidido poner también webcam y así también me veis, ¿no? Y bueno, el artículo de hoy trata sobre una visita a las minas de Geoenergy que hice alrededor de hace un mes. Fui literalmente a Indonesia a visitarlas y en este artículo simplemente cuento un poquito mi experiencia de cómo ha sido visitarlas, conocer a la gente de allí. eh, y un poquito esto. Así que he decidido hacer el vídeo también para contarlo de primera mano, qué tal fue, cómo fue la experiencia y bueno, os voy a ir contando poco a poco. Vamos allá. Entonces, bueno, dejaré el artículo en la descripción. He decidido cambiar la forma en cómo hago un poquito los artículos y el canal de YouTube. A partir de ahora voy a escribir el artículo tanto en español como en inglés. Y después los vídeos, este lo he hecho en español, pero creo que en el futuro es posible que empiece a hacer vídeos en inglés. Porque al final creo que es el lenguaje más importante a la hora de invertir. Todas las empresas te dan los filings en inglés, así que realmente creo que es donde hay más mercado, por así decirlo. Y bueno, pues ya poco a poco vamos a empezar. Un poquito lo que voy a ir leyendo más o menos por encima y también dando mis impresiones de cómo fue todo, ¿no? Entonces, bueno, ya hablé con GeoEnergy hace unos 3 o 4 meses, creo, y estuve hablando con el CFO, con Adam, y me dijo que si quería visitar las minas, que le dijera. Yo dije, hostia, ¿por qué no? ¿Sabes? Una visita a las minas. Yo además ya tenía planeado un viaje por Asia. He estado 2 meses viajando por Singapur, Vietnam, Camboya, Malasia. Y dije, bueno, pues ya que estoy allí, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Bueno, y esto es la reflexión sentimental que pongo aquí, ¿no? Que bueno, que al final es eso. Es fácil olvidar que detrás de las acciones hay personas también trabajando para que funcione todo correctamente. Y eso, este artículo trata más bien sobre eso, porque al final tampoco es que haya obtenido mucho conocimiento adicional de la empresa que pudiera servir a la hora de invertir. Eh, realmente no. Y bueno, aquí tenéis los artículos anteriores. Em, si no sabéis muy bien cómo va la empresa, o si os queréis un poquito acordar de lo último que dije, pues aquí los tenéis. Y aquí podéis suscribiros al blog, que es gratuito, simplemente con vuestro email. Y si os suscribís, pues cuando publique algo os llega directamente al email. Ya digo, y a partir de ahora mi idea es escribirlo tanto en español como en inglés, así que eh, si no lleváis muy bien el inglés, pues también podréis leerlo todo perfectamente. Entonces, eso, bueno, aquí ya cuento un poquito cómo empezó todo. Yo estaba en Malasia, entonces fui hasta Singapur por mi cuenta y fui a visitar las oficinas de GeoEnergy, donde estuve un poquito hablando un rato con el CFO y bueno, estuvimos hablando sobre cómo iba la empresa a nivel operativo. Le pregunté sobre el cambio de CEO, porque si recordáis, hasta el año pasado había otro CEO llamado Kum y ahora el CEO actualmente es Melati, Charles Anthony Melati. Y bueno, después ya finalmente también le estuve hablando un poquito sobre aspectos personales, ¿no? Le pregunté qué tal era vivir en Singapur. El CFO es de Singapur. Em, y la verdad que fue un país que me gustó, así que le estuve comentando un poquito cómo era vivir, todo esto. Esto era la entrada de las oficinas que, curiosamente, están literalmente con puerta con la embajada de España. Aunque yo les pregunté, les dije, hostia, tal, coño, yo soy español, está justo la embajada aquí, qué curiosidad, ¿no? Pero me dijeron que no era una embajada, que no era la embajada normal, por así decirlo, sino que era como una embajada comercial. Entonces, claro, si tú tienes algún problema con el pasaporte, lo que sea, entiendo que no vas a esa embajada porque también era un poquito difícil de acceder, en el sentido de que las oficinas estaban en una torre de oficinas y para acceder tenías que dar tu pasaporte, tenías que dar tu nombre, tenías que tener como una invitación, o sea, que no era como que tú llegabas y ya entrabas, no, no. Estaba bastante guay las oficinas, todo hay que decirlo. Estaban con el piso, no sé, un piso bastante alto, 30, 40, tenían buenas vistas. Y como información adicional me comentó el CFO que las oficinas las habían comprado hace unos 2 años y que ahora se habían revalorizado un 25% más o menos. Esto era la recepción, que aquí tenía unos cuantos trofeos y unas estatuas budistas aquí.
Y de las oficinas tampoco había mucho más porque les pregunté si me las podían enseñar enteras, me dijeron que había gente trabajando, que no les apetecía. Total, que bueno, que solo, que no vi mucho las oficinas, pero bueno, eh, igualmente eh, fue interesante. Y aquí, bueno, un poquito continuando lo del viaje, estuve 2 días en Singapur. Bueno, o sea, yo llegué un día por mi cuenta, después estuve un día, que es cuando me reuní con GeoEnergy, y ese día por la noche fui, nada, pues a los Jardines de la Bahía, que es una zona de Singapur que la verdad que es muy bonita y si vais, os recomiendo que visitéis. Y al día siguiente ya es cuando me iba como tal a la zona de las minas, que fue un viaje bastante largo. Primero tenía un vuelo de Singapur a Yakarta y después de Yakarta a Banjarmasin, que Banjarmasin es como una ciudad en la isla de Borneo, y las minas estaban a unas 3 horas de la ciudad, o sea, tampoco estaban cerca. Lo curioso fue que al llegar a Yakarta, yo paso el control de inmigración y el funcionario me pregunta, ¿no? ¿Para dónde voy? Yo le digo que voy a Banjarmasin y el tío me miró con una cara de extrañado, en plan, ¿a Banjarmasin vas tú? ¿Tú a qué vas a Banjarmasin? Preguntó si iba por trabajo. Yo le dije, hombre, que no, pues realmente yo no iba por trabajo. A mí Geonergy no me ha pagado nada por hacer esto, solo, obviamente yo fui a Singapur y ellos me pagaron el viaje hasta las minas y me pagaron el hotel en la zona de las minas, pero no me han pagado absolutamente nada. Entonces, bueno, yo le dije que iba de turismo y iba a visitarlo. Pero el tío se quedó extrañadísimo. Y en el vuelo era yo el único extranjero, o sea, no había nadie más. Total, bueno, llego a Banjarmasin y me recibió el señor Ferry Manopo, que es este señor. Todo hay que decirlo, la verdad que muy buen tío, muy buena gente, muy amable. eh, bueno, y es el principal responsable de seguridad de la mina de TBR. Me comentó que era un ingeniero de minas y que llevaba ya unos 10 años trabajando para Freeport, que es otra empresa minera, y que en Geonergy llevaba unos 6 años. Yo también le estuve preguntando, ¿no? Por curiosidad tal, si normalmente iban muchos inversores a visitar, y me comentó que desde que empezó el COVID no había ido ninguno, que antes del COVID igual había una o dos visitas anuales. Entonces, la verdad, cuando llegué a las minas sentí que los trabajadores tenían bastante curiosidad, muchos me pedían fotos, ¿no? Te preguntaban dónde eras, tal. Y bueno, en general buen rollo. Entonces, bueno, el primer día pasé la noche en Banjarmasin y al día siguiente salimos temprano hacia las minas sobre las 7 de la mañana. Y bueno, aquí tenéis un vídeo del camino. Si lo queréis ver, tampoco lo voy a poner aquí del todo porque lo podéis ver después. Esto es un poquito si tenéis curiosidad de ver cómo era un poquito el camino desde esta ciudad hasta las minas, pero bueno, es un poquito zona así más o menos de selva. Pero bueno, la carretera no estaba mal dentro de lo que cabe. No había muchos baches ni nada, se iba bien. Así que bueno, ahí lo tenéis, lo tendréis en el artículo si lo queréis ver todo. Y bueno, después eso, llegamos a la zona de las minas y Ferry me presentó a todo el equipo y me hicieron una breve presentación para visitantes, en plan unas diapositivas en PowerPoint, en plan medidas de seguridad, que teníamos que llevar casco, teníamos que llevar botas, teníamos que llevar un chaleco, y bueno, y un poquito sobre cómo eran las minas, cómo funcionaban. Les pregunté si había algún extranjero trabajando y me dijeron que no había nadie, ni en GeoEnergy, porque bueno, GeoEnergy, como digo aquí, GeoEnergy realmente solo contrata a los ingenieros y geólogos para planificar el proceso de minado. Todo el resto del trabajo está subcontratado a Buma, o sea, todos los trabajadores, digamos, que ya emplean la maquinaria y todo esto ya es Buma. Entonces, GeoEnergy es más ingenieros, geólogos principalmente. Y aquí también tenéis otro vídeo si lo queréis ver, tampoco lo voy a poner entero, que aquí este es el señor Ferry, la verdad. Tendría futuro como youtuber. Y bueno, aquí me explicó un poquito sobre cómo lo que hacía cada uno en las oficinas y me presentó a toda la gente. Tampoco hay mucho, ¿no? Hay mucho que ver aquí, pero bueno. Ya digo, esto después si lo queréis ver todo, pues lo tendréis en el artículo.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es eso, que todos los trabajadores son de Indonesia, pero al final, bueno, Indonesia es un país enorme, tienen no sé cuántas islas, un montón. Entonces, la gran mayoría, por no decir casi todos, son de otras zonas del país. Y me contaron que trabajaban 6 semanas seguidas y después se volvían a su casa 2 semanas a descansar. Entonces, sinceramente noté que había muy buen ambiente de trabajo porque, bueno, yo al final imagino, ¿no? Que coño, si estás 6 semanas seguidas trabajando con esta gente lejos de casa, pues al final, para toda esta gente, yo creo que la gente de la oficina era como una segunda familia para ellos. Y ya digo, en general, muy buen rollo. Me gustó el ambiente que vi. GeoEnergy también me dijeron que les proporcionaba el alojamiento, que tenían como unos apartamentos aquí cerca de las oficinas. Y bueno, pues eso, que ahí se quedaban a dormir y tal. Bueno, esto es parte de la presentación. Aquí. Esto era una planta que tenían para tratar hydrocarbon waste management. Aquí trataban pues todo el diésel, cosas así de los camiones que tienen, que al final todo esto consume un montón de combustible. Tenían una planta de tratado de todo esto. Y esto era el proceso de carga. Pues el carbón lo cargan como unas barcazas y después en un río que tienen por ahí cerca. Y después presupongo que se van a mar abierto y lo transportan en barcos ya algo más grandes. Vale, entonces bueno, me hicieron un poquito la presentación y después de eso ya fuimos a camino a las minas. Que era, bueno, era curioso que todos los coches tenían que llevar como este palo que veis aquí, este de aquí. Porque es que, claro, en mitad de la mina se levanta un montón de polvo de toda la maquinaria, también hay maquinaria enorme, entonces la visibilidad es realmente mala, entonces tenían que llevar este palo. Esto es una foto ya llegando hacia las minas. Esto era un taller para arreglar la maquinaria. Em, sí, entonces, bueno, realmente mira, acá lo pone aquí, Workshop TBR. Tenían el workshop de TBR y el workshop de SDJ, que son las dos minas. Pero la realidad es que las dos minas, o sea, yo pensaba, sabía que las dos minas estaban cerca. Y yo pensaba que estaban muy cerca, pero que no estaban al lado. Pero no, no, o sea, realmente las dos minas es como una mina. Pasa que son dos licencias, entonces son dos minas que están literalmente juntas, están adyacentes. Se podría decir que es una mina, pero presupongo que a nivel legal necesitan tener esta separación. Entonces tenían mucha separación de, por ejemplo, tenían el señor este, el Ferry Manopo, era el jefe de seguridad para TBR, después había otro jefe de seguridad para SDJ, tenían aquí Workshop TBR, tenían Workshop SDJ, o sea, tenían como cierta separación en las operaciones, pero en la realidad es que las dos minas es que están al lado, es que están seguidas, o sea, no hay ninguna separación, para nada. Y bueno, esto, la mina, tal. Y bueno, esto es lo que he dicho, que las dos minas están literalmente al lado. Y aquí ya me enseñaron el filón principal de TBR. Me dijeron que tenía una altura de 18 metros. Aquí podéis ver, bueno, cómo íbamos por las minas. Y es curioso porque si os fijáis, la mayoría de maquinaria está parada. Y es que tenían una hora de descanso para comer. Aunque bueno, en este caso ahora mismo no estaban comiendo porque cuando yo fui a visitarlas era el Ramadán. Entonces ni comían, o sea, no podían ni comer ni beber. Es un país musulmán, entonces la gente simplemente se iba a descansar, se iban a dormir. Literalmente, o sea, incluso en unas oficinas que tienen allí, entramos y estaba toda la gente durmiendo en el suelo y tal. Era un poco curioso. Ahí no grabé, pero hubiera sido curioso. Entonces, claro, cuando fuimos a visitarlo estaba todo parado, cosa que también está bien porque es que, claro, si hubiéramos ido como estaban todas las maquinarias funcionando, habría un polvo ahí moviéndose increíble. Pero es curioso por eso, porque es que está todo parado y después, creo que era de 12 a 1, que había esta hora de descanso. A la 1 ya todo se empezaba a mover. Y bueno, era curioso, cuanto menos, que se parara todo ahí en una hora. This is the tallest and the main seam. This is the main seam Yeah. for Esto TBR. de la main It's, ship. it's about 18 18 meters, meters. approximately. Algo curioso es que el carbón este, o sea, yo pensaba que sería algo más duro, pero ahora veréis
que literalmente lo pisabas y se desintegraba. Creo que ahora lo piso, o sea, pero se desintegra, ¿eh? O sea, que le doy una patadita y se desintegra. Entonces esto me dijeron que, bueno, que esto primero lo cogían, esto es lo que se llama el ROM, el Rune of Mine, y después como que lo aplastaban y tal, para que ya fuera más sólido. Pero aún así, bueno, luego enseñaré, tengo aquí un trozo de carbón que me dejaron llevarme de las minas, y me lo llevé y la verdad es que está ya bastante agrietado, o sea, como que, bueno, mi expectativa era que fuera un trozo más sólido y la verdad que no es bastante fácil de romper y tal, pero bueno, curiosidad cuanto menos. Y bueno, esto es lo que decía sobre el Ramadán y la hora de descanso. A mí se me hizo curioso también porque digo, hostia, durante el Ramadán yo pensaba que podían beber agua por lo menos, pero me dijeron que no pueden ni comer ni beber, entonces no pueden ni siquiera beber un trago de agua. Y hombre, en las minas hacía buen calor, ¿eh? Entonces, hostia, estar todo el día trabajando ahí en las minas sin beber nada tiene que ser duro, ¿eh? Pero bueno, al final es su decisión. Y estas son las dos minas desde el viewpoint, que bueno, de aquí tampoco se ve mucho, se aprecia mucho, pero bueno, aquí tengo un vídeo, le podemos apreciar un poquito mejor, que la verdad que eran bastante grandes. Como tendría que haberlo grabado más lento, pero bueno. Y aquí hay un camión tirando agua, más que nada para que no se levante polvo. That is throwing water for the. Okay. Como veis aquí pone Puba, que eso es So eso, there la is no empresa difference. a la que subcontratan todo para el tema de minado. Aquí ya se puede ver un poco más. Este camión yo creo que iba un poco rápido, ¿no? Para ir por las minas. O sea, es que me he dado cuenta que ahora grabo otra vez. Y este camión va más tranquilito. Pero aquí ya con el zoom se puede apreciar que joder, ves aquí la maquinaria como si fueran hormiguitas. O sea, realmente es una mina grande. Bueno, es la única que he visitado en mi vida, sinceramente, pero bueno, es bastante grande. Ya para acabar, después fuimos al puerto, que está a unos 10 o 15 minutos de la mina. Y ahí es lo que digo, cargan el carbón en barcazas y después lo hacen el cambio, digamos, en mar abierto o en alguna zona más profunda. Aquí se estaban hablando por la radio mucho, estaban muy de risa por la radio, entonces yo no sé si se estaban insultando o qué, pero bueno, no hablo indonesio, así que no tengo ni idea de qué estaban diciendo. Tenían como una radio que tenían que ir cambiando en cada sector que estaban para, bueno, pues eso, para comunicarse con los camiones de alrededor, supongo, o si había algún problema, todo esto. Bueno, realmente esto es más el camino al puerto. Ahora aquí tengo el vídeo del puerto, pero bueno, era simplemente esto. Aquí tienen un conveyor belt de esto, cargan la barcaza y poco más. Aquí los indonesios hacíamos una fotillo como les gusta. Y bueno, esto realmente fue toda la visita, es que tampoco había mucho más. Ya digo, podéis miraros todos los vídeos, si tenéis alguna duda, alguna pregunta que tengáis curiosidad, pues decídmela. Pero bueno, un poco lo que decía, que al final de la visita hasta las minas ha sido más de un poquito por la aventura, ¿no? Y por tener la sensación de cómo era visitar las minas, que más que aprender o que tener información extra que diga, wow, ahora voy a invertir en Geoenergy. Realmente no considero que haya obtenido mucha información, por así decirlo. Más que nada, sí que, bueno, aquí he escrito ciertas reflexiones, que es que, la verdad, cuando uno escribe, eh, cuando uno invierte en una empresa de carbón y en Indonesia, en general, la primera idea es que seguramente esto es algo turbio, que están explotando a trabajadores, yo que sé, que están contaminando el medio ambiente, ¿sabes? Una mina de carbón en Indonesia. Vamos, o sea, todo el mundo que se lo he dicho al principio te mira muy raro. La realidad que yo he visto ha sido realmente distinta, ¿eh? O sea, yo a los trabajadores les pregunté a todos
con los que traté, les pregunté, oye, ¿qué tal te parece trabajar en GeoEnergy y tal? Sobre todo con el que traté más fue el señor Ferry, el responsable de las minas. Y realmente le pregunté, ¿no? Qué tal era. Y en general estaban contentos. Me comentaron, por ejemplo, pues que hacía unos años les invitaron a toda la empresa de viaje a Bali. Y ya digo, yo en general vi que estaban contentos y que había buen ambiente de trabajo. Después las medidas de seguridad parecían cumplirse. A mí ya digo, me hicieron una presentación al empezar. Daban el descanso este de una hora a los trabajadores, que se ve que también es por ley, que se lo tienen que dar, pero bueno, realmente parecían cumplirlo. Y por el camino a las minas también vimos que GeoEnergy había construido infraestructura en algunos sitios, había construido algún puente tal, y había como un cartel que ponía, el cartel es, el puente este ha sido construido por GeoEnergy tal. Pero bueno, al final también era de gran utilidad para la población local, porque lo habían construido, yo que sé, para conectar dos poblados, que también le ayudaba a GeoEnergy quizás llegar a las minas más rápido, ¿no? Pero bueno, eh, ya digo, yo vi buen ambiente y tal. Y esto, bueno, esta es la reflexión que digo, que de cierta manera, ¿no? Es reconfortante ver que no solo los accionistas se benefician, sino que yo considero que también estaban creando valor para la población local y los trabajadores. Tampoco voy a ser tan hipócrita para decir, oye, si no hubiera visto esto, si hubiera visto pues que quizás no hacían lo mínimo, no invertiría en GeoEnergy. Realmente no. Pero sí que es verdad bueno, que estuve eso, 2 meses viajando por allí y vi otras empresas cotizadas que simplemente aportaban lo mínimo y la población local no se beneficiaba apenas. Eh, por ejemplo, fui a visitar el casino de Nagacorp, que es otra empresa que quizás alguna persona conozca aquí, y hablé con gente local, ¿no? Sobre las operaciones allí. En general, no, la gente no estaba muy contenta con la empresa, pero bueno, ya digo, es simplemente hasta cierto punto reconfortante, ¿no? Ver esto. Aquí, bueno, una fotillo con los trabajadores que me estaban enseñando el plano. Me dijeron que estaba actualizado el plano, porque eso fui en abril y el plano era de abril, que lo hacen con drones y a partir de ahí ya planean el desarrollo de la mina y tal. En general, ya digo, tenía bastante curiosidad de ver a un extranjero, yo creo, y me pidieron un porrón de fotos. Nos hicimos un montón de fotos que tengo por ahí guardadas. Pues nada, buen recuerdo, ¿no? Y ya finalmente esto. Bueno, ahora voy a comentar un poquito a nivel personal y después ya hablaré un poquito de la empresa como tal, de la acción. A nivel personal, ya digo, ha sido una experiencia enriquecedora. Y la verdad que estoy orgulloso de haberles podido visitar, porque al final yo fui prácticamente el primer inversor en Twitter que escribió sobre ellos, hace ya 2 años y pico. Antes de que yo escribiera, la verdad es que no vi que nadie comentara sobre esta empresa. Y realmente era una idea original que encontré mediante un screener. Y bueno, a partir de ahí, claramente sí que ha tenido bastante seguimiento entre la comunidad española y algunos fondos incluso han invertido en ella. Entonces, bueno, el poder haberles ido a visitar y ser el primero en 3 años en visitarles, pues la verdad es que, bueno, que me siento hasta cierto punto orgulloso. Y aquí, esto es el carbón que digo, que me dejaron llevarme, que lo tengo aquí. No sé si se verá bien en la cámara, pero está bastante agrietado ya. No, no se ve una mierda en realidad. Pero bueno, aquí lo tengo. Un recuerdo que no sé cuánto durará, pero bueno, tengo una parte de GeoEnergy conmigo. Y ya, bueno, aquí finalmente hablo un poquito de la empresa, cómo es la acción, que seguramente es algo que también mucha gente le interesará. Y bueno, la reflexión que hago es que hay que distinguir, para empezar, entre que te gusta una empresa y que sea una buena inversión, ¿vale? Hay mucha gente que no es capaz de discernir entre estos dos conceptos, al final se acaban enamorando de la empresa. Una empresa te gusta mucho, pero si los múltiplos no acompañan, personalmente yo no voy a invertir. Y aunque yo la haya pasado bien en la visita y, oye, tenga contacto con la directiva y tal, yo ahora mismo no tengo ninguna posición en GeoEnergy, que es lo mismo que dije en el artículo en marzo. O sea, yo antes de ir a visitarles tampoco tenía ninguna posición y no tengo una posición desde entonces y no preveo tenerla en el futuro cercano. Entonces, ¿qué novedades hay respecto a la acción en estos meses? Por un lado, el ICI 4, el carbón que venden, se ha mantenido bastante estable. Está en la zona de 70 y 73.
aunque todo hay que decirlo que ha bajado un poquito respecto a Q4. Por ejemplo, en Q4 creo que estaba sobre 75-80, ¿vale? Tampoco es mucha bajada, pues 75-73 realmente se ha mantenido bastante bien. Pero bueno, es algo a tener en cuenta. Por otro lado, en el último artículo que tenéis aquí, en este artículo yo modelé que Geoenergy va a producir 10 millones de toneladas en 2023. La realidad es que yo creo que no van a llegar a esta cifra. Al final, Geoenergy para este año tiene una cuota de 8 millones. Para producir los 10 millones tendrían que pedir un aumento de la cuota al gobierno indonesio. Y dado que no ha habido ninguna noticia al respecto y las comunicaciones que ha hecho la empresa, yo creo que lo más normal sería que produjeran de 8 a 9. Porque al final esto no es en plan, vamos a producir 10 y lo produces en un mes, ¿no? Esto requiere cierto planning. Y si no se ha hecho aún, yo creo que lo más seguro es que no estén en la parte alta del rango. Y esto es bastante negativo, porque, a ver, por un lado, vendes 1 millón de toneladas menos, o dos, es un 10 a 20% menos de lo que yo había previsto. Entonces, claro, obviamente si vendes menos, vas a ganar menos, pero es que además el coste de producir, lo más seguro es que te aumente, porque hay ciertos gastos fijos, todos los ingenieros, por ejemplo, las oficinas, que el coste es el mismo, produzcas 8 o 10 millones de toneladas. Entonces, es posible que el coste de producción o se mantenga o incluso aumente. Y eso que el coste de producción del año pasado ya era bastante elevado. Bueno, entonces ya digo, lo veo bastante negativo. La producción actual, entre que el coste le subió y que la producción está bajando, a mí no me gusta mucho, pero bueno. Y otra cosa a tener en cuenta también es que Geoenergy ha aguantado muy bien el año. O sea, lleva el año más 4,6, o sea, va positiva. Pero es que si te miras todas las otras empresas de carbón, va en el año bastante mal. BTU va a menos 16%. Yancoal va a menos 10,5%. Whitehaven menos 26 casi. Zunguela menos 47. O sea, claro, si tenemos en cuenta desde que empezó el año hasta ahora, eh, es que a nivel relativo las otras empresas de carbón están más baratas. O sea, por ejemplo, Peabody, pues si Peabody ha bajado un 16 y Geo ha subido un 4,6, la diferencia es un 20%. Entonces, claro, al final esto están produciendo carbón, todas las empresas. Sí que es verdad que es carbón diferente, pero al final yo normalmente suelo ir hacia las empresas que están más baratas, especialmente en sectores commodity como el carbón, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo, yo personalmente no llevaría posición. Bueno, yo personalmente no llevo posición, pero también es verdad una cosa, que Geoenergy lleva un tiempo detrás de una adquisición y lo más posible es que sean los próximos meses. Yo diría que será más pronto que más tarde, o sea, posiblemente en los próximos 3, 4, 5 meses, yo diría, es posible que anuncien algo. Y realmente considero que eso, cuando anuncien la adquisición y se ve a ver qué tal es la adquisición, genera valor para los accionistas y cuál es el plan a futuro, creo que ahí es cuando se moverá. Pero hay cierta incertidumbre porque al final no sabemos qué múltiplos van a pagar. ¿Van a pagar menos que los múltiplos a los que tradea Geoenergy? Todo esto son cosas que no sabemos y dado que al final Geoenergy ahora mismo, ahora mismo con estos precios de Lici 4, con esta producción y teniendo en cuenta que las otras empresas de carbón han bajado, realmente las otras empresas de carbón están más baratas en cuanto a PER, en cuanto a Free Cash Flow, que Geoenergy con su producción actual, ¿vale? Entonces, mi idea es mantenerme apartado. Una vez haga la adquisición, seguramente haré otro artículo, lo comentaré, lo miraré. Si me parece que la adquisición es muy buena o es atractiva, pues quizás me planteo comprar acciones, pero bueno, por el momento yo me mantengo apartado. Bueno, y esto ha sido un poco todo por el momento. Hostia, ha sido 29 minutos de vídeo. Joder, pensaba que iba a ser menos, pero bueno. Eh, Si os ha gustado el artículo, pues eso, os podéis suscribir aquí al blog, podéis seguirme en Twitter, en YouTube, cualquier pregunta, en cualquier sitio, en YouTube, en el blog, en Twitter. Y respecto al futuro del blog, es lo que he dicho, que escribiré artículos tanto en inglés como en español, aunque los vídeos posiblemente los acabaré haciendo en inglés en algún momento. Y bueno, tengo pensado escribir más artículos los próximos meses.
Aunque me gustaría sinceramente escribir sobre ideas originales porque últimamente la mayoría de artículos que veo son todo un poquito refritos, todo el mundo escribiendo más o menos sobre lo mismo. Así que me gustaría mirar otras ideas un poco más originales. Y eso, en las próximas semanas mi idea es escribir sobre Valeura. Aunque es un refrito, yo creo que no hay ningún análisis realmente bueno o realmente completo, así que eh, subiré algún artículo sobre ella. Y posiblemente sobre PBF Energy, que es otra idea menos conocida, especialmente entre la comunidad española. Así que bueno, eso es todo. Si os ha gustado, ya sabéis, si lo compartís, si hacéis retweet al tweet que publicaré, pues todo eso ayuda muchísimo. Así que nada, muchas gracias por verme y hasta la próxima.